Para nuestro trabajo práctico, nosotros nos propusimos abordar el problema de generación de texto en lenguaje natural. En particular, vamos a trabajar con el inglés isabelino de William Shakespeare. Para esto vamos a hacer uso de redes recurrentes. La generación del lenguaje natural en general tiene aplicaciones muy variadas, como puede ser la generación automática de reportes financieros, los chatbots, periodismo automático, pero también escritura creativa, como en nuestro caso. Nosotros vamos a comenzar nuestra presentación con un breve repaso de redes neuronales y redes recurrentes. Dentro de la CRNN, una breve descripción y comparación de las arquitecturas LSTM y GRU. A continuación vamos a hablar un poco del dataset de entrenamiento. Más tarde presentamos nuestro modelo y por último, un análisis de nuestros resultados. Las redes neuronales son sistemas inspirados en las neuronas biológicas y las conexiones o sinapsis entre ellas que les permiten transmitir señales a otras neuronas. De modo que las funciones básicas de estas neuronas artificiales serán recibir una señal, procesarla y retransmitirla. Esta es la forma de una neurona individual básica. Primero toma inputs, que vienen asociados con cierto peso, acá anotado por la W, los procesa calculando una combinación lineal de estos inputs, los pasa a una función de activación no lineal, como puede ser por ejemplo la sigmoide, y por último los devuelve en forma de output, eventualmente pasándolos a otras neuronas. Además, cada una de estas neuronas puede venir con un sesgo propio, acá anotado por la W0, que sirve para introducir cierta variación. Estas neuronas individuales pueden luego conectarse formando una red que consiste en varias capas o layers, en las que los outputs de la primera layer se pasan como input de las neuronas de la segunda layer, y así sucesivamente. Los textos en lenguaje natural, sin embargo, son de naturaleza secuencial, de largo variable, con lo que esta forma simple, estática de una red neuronal vainilla queda corta para el problema que buscamos abordar. Por eso usamos en su lugar redes recurrentes. En las RNN, o redes recurrentes, cada red vainilla pasa a representar un único timestep de la red, donde cada una toma como input no solo un elemento del vector del input original X, sino también un hidden state H, a partir de la red anterior a la suya, que lo va a tomar del time step anterior, H0, H1, etc. Cada HT está definido por una función que posee una serie de pesos que se van a aprender durante el entrenamiento del modelo, que a su vez toma los inputs original, la XT, y el hidden state del time step anterior, T-1. La motivación por usar redes recurrentes, entonces, es que la generación de texto requiere la habilidad de manejar secuencias de entrada de largo variable, como ocurre con textos, como es el caso de Shakespeare o cualquier otro texto en lenguaje natural. También permite que el orden de la entrada cambie los resultados. Y como trabajan con cierta noción de memoria, tomando el hidden state de los timesteps anteriores al actual, esto nos permite modelar dependencias a largo plazo, como puede ocurrir efectivamente en el lenguaje natural. El comienzo de una oración puede afectar cómo debería terminar la oración, afectar mucho el contexto a largo plazo. Sin embargo, para mantener estas dependencias a largo plazo de manera efectiva, vamos a tener que resolver de alguna manera el Vanishing Gradient Problem que ocurre durante el proceso de entrenamiento por backpropagation, dado que durante el cálculo de estos hidden states se realiza mucha multiplicación de matrices con valores pequeños, por lo que a veces los valores tienden a cero. Para paliar el Vanishing Problem y mantener esta capacidad de memoria a largo plazo, implementamos dos arquitecturas distintas, Long Short Term Memory, o LSTM, y GRU, o Gated Recurrent Unit. Ambas implementan gated cells, que controlan la información que pasa de cada timestep al siguiente. Cada gate consiste básicamente en multiplicar cierta información por una función que devuelva valores entre 0 y 1, como puede ocurrir con la sigmoide, regulando así cuánta de esta información debería llegar al otro lado. Sin entrar en demasiado detalle, en LSTM tenemos 3 gates y además la incorporación de una nueva memoria a largo plazo, acá anotada por la letra C. Básicamente la input gate determina qué va a guardar esta memoria a largo plazo a partir del input actual y el hidden state anterior. La forget gate filtra la información de la memoria larga, multiplicándola por un forget vector basado en el input actual y la memoria corta. Y finalmente el output gate toma el input actual, la memoria corta o el hidden state, y la nuevamente actualizada memoria larga para calcular el nuevo hidden state que va a pasar a la neurona siguiente.
GRU, por su parte, es muy similar. A diferencia del STM, incorpora solo 2 gates y no hace uso de una nueva memoria larga. Al implementarse una RNN, es muy común en la práctica probar tanto GRU como LSTM y decidir cuál de las dos arquitecturas usar para un problema dado en base a los resultados empíricos que se obtienen. En general es común que GRU gane en el sentido de la menor complejidad y de un entrenamiento más rápido, pero el STM también puede ser más precisa, sobre todo si se cuenta con un dataset muy grande. Finalizado este repaso, pasamos a contar un poco sobre nuestro dataset. Bien, vamos a hablar un poco del dataset que utilizamos para este trabajo práctico. El dataset utilizado es una base de textos de William Shakespeare sacados de la página Kaggle, la cual contiene más de 40.000 textos entre los que se encuentran obras y poemas. Acá a la derecha podemos ver un ejemplo de eso. Como se puede observar también, todos estos textos están escritos en una especie de inglés antiguo. Este inglés antiguo, o que estos textos tengan esta particularidad, van a producir que los textos que nosotros generemos mediante la red neuronal también tengan este formato de inglés antiguo. Esto es una particularidad de nuestro dataset, que de tener otro dataset con diferentes características, también adaptaría o también generaría textos similares a esos tipos de datasets. Para que la red neuronal pueda procesar estos tipos de textos, es necesario tokenizar las palabras. En un principio decidimos tokenizar, es decir, asignar números a las palabras que estamos utilizando en palabras compuestas. En el momento de que empezamos a generar nuestros propios textos, los resultados no fueron muy prometedores hasta el punto de no poder armar una oración correcta. Entonces se optó por tokenizar letra a letra. La forma en la que la red neuronal va a procesar estos vectores de números que están representados una combinación de letras o de palabras, depende del tipo de tokenización elegida, es de esta manera. Se toma un batch o un pedazo de todo el texto, que por defecto será 64%, que luego este es un parámetro con el que se puede jugar para obtener una mejor o una peor predicción o una mejor o peor generación de texto. Lo que toma es este pedazo de texto de 64% y el texto que busca predecir también lo va a generar del mismo estilo. Es decir, va a generar una tanda de números en las cuales, como nosotros tenemos el vocabulario, es decir, todas las palabras, en este caso serían letras, todas las letras que se utilizaron, vamos a poder indexar todas y cada una de las letras que nos estuvo generada la red neuronal. Para poder procesar el dataset en el training set, es necesario que cada pedazo de texto que nosotros queremos procesar tenga el tamaño de 64%, es decir, el tamaño de un batch. Este es un parámetro que se puede cambiar y de hecho es uno de los que terminaremos jugando en Grid Search al final del trabajo. Para nosotros cada número va a representar una combinación de letras. Pero también puede ser de que, según la tokenización que se haya elegido, es o bien de palabras o bien de oraciones enteras. Básicamente lo que se quiere es tener un texto de entrada de la forma en la cual se muestra abajo a la izquierda, y el texto que termina prediciendo es un vector de números todo entero, en el cual nosotros sabemos cuáles son los índices que representa cada uno de estos números. Entonces podemos saber cuáles son las letras que se está representando en este caso, o en otros casos también podrían ser palabras enteras. Vamos a hablar un poco de la implementación de la red recurrente con Keras y TensorFlow. Primero que nada, tenemos esta función buildModel que estamos usando en nuestro notebook, que va a crear el modelo y toma varios parámetros. El primero es el vocab size, o sea, el tamaño del vocabulario. Simplemente es cuántos caracteres únicos tenemos en nuestro dataset. El segundo parámetro es el embedding dim, o la dimensión de los word embeddings. Esencialmente en nuestra red recurrente vamos a tener varias capas y la primera va a ser una capa de embedding.
Para explicarlo, recordemos que el problema que estamos tratando de resolver es, dado un carácter, poder predecir el siguiente. Entonces de esa forma vamos a poder ir generando texto, prediciendo carácter después de carácter. Eso significa que el input que le damos a nuestra red neuronal van a ser representaciones de los caracteres. O sea, van a ser vectores que van a tener un 1 en una posición y 0 en todas las demás. Estos se los llaman one-hot vectors. El problema es que puede impactar un poco en la estabilidad del cómputo. Entonces se suele usar una capa de embedding que lo que hace es, le aumenta la dimensionalidad de estos vectores y le asigna un valor a todas las componentes. Esto va a hacer que el cómputo sea mucho más estable y puede ayudar mucho. Es como una especie de preprocesamiento que le vamos a hacer a los vectores de entrada a la red neuronal. Después tenemos la cantidad de unidades. Esto es la cantidad de neuronas que va a usar nuestra red recurrente. Después tenemos el batch size, o el tamaño del bache, que básicamente es cuántos ejemplos estamos usando en una sola iteración de entrenamiento. Si el batch size es muy grande, vamos a estar aprovechando más la data que tenemos, pero va a tardar mucho más el cómputo, es decir, va a ser mucho más lento. En cambio, si el batch size es más pequeño, no vamos a estar explotando toda la data que tenemos, pero vamos a poder hacer que el cálculo sea mucho más rápido. En la práctica se suele usar un valor alrededor de 64, y además hay resultados teóricos que dicen que no se pierde mucho al usar un batch size pequeño. De hecho, salís ganando porque vas a mejorar mucho la rapidez con lo que haces los cálculos. Y el último parámetro es un booleano que indica cuál es la arquitectura que vamos a usar dentro de la red recurrente. Si va a ser LSTM o va a ser GRU. Un poco de cómo está implementado el modelo. Primero vemos que tenemos un modelo secuencial. Esto quiere decir que van a ser una serie de capas en orden, una detrás de la otra. Y bueno, la primera capa es la capa de embedding, que mencionamos previamente. Es la capa de preprocesamiento, que toma vectores que tienen dimensión del vocabulario y nos da vectores que tienen la dimensión de los embedding que definimos previamente. Después tenemos un flag, isLSTM, que básicamente va a decidir cuál es la arquitectura de la red recurrente. Si el flag está prendido, vamos a crear una layer de LSTM. En cambio, si el flag está apagado, vamos a crear una layer de GRU. Y notamos también que en ambos casos vamos a dar una cantidad de unidades, que básicamente es RNN units, que definimos previamente, y también vamos a inicializar los pesos usando una distribución normal. A lo último de todo tenemos una capa densa, que vemos que vuelve a reducir la dimensionalidad de los vectores para que tengan el tamaño del vocabulario. ¿Por qué es esto? Bueno, recordemos que nosotros queremos, dado un carácter, predecir el siguiente. Entonces necesitamos que la salida sea una distribución de probabilidad sobre todos los caracteres. Por eso es que tenemos esta dimensión de nuevo. En cada posición va a haber una probabilidad de que ese sea el siguiente carácter. Y bueno, esta va a ser la salida de la red recurrente, esta distribución de probabilidad. Bueno, ahora con el comando model.summary vamos a poder ver más en detalle lo que estábamos hablando de las capas y las dimensiones, etc. Vemos que nos da 3 columnas. La primera es el tipo de layer, ya sea embedding, después la capa del LSTM y después la capa densa. La segunda columna nos habla de las dimensiones. Vemos que son tuplas que tienen 3 componentes. La primera componente habla del tamaño del bache. La segunda componente habla de la longitud de la secuencia, es decir, cuántos caracteres va a tener el texto que le vamos a dar de entrada. Acá vemos que dice none y no tiene un valor concreto. Esto es básicamente porque esta dimensión se va a definir recién en tiempo de ejecución, no al momento de haber compilado el modelo. Recién cuando empecemos a entrenar el modelo y hacer predicciones con el modelo, va a poder inferir cuál es la dimensión de la longitud de la secuencia. Y en la última componente tenemos la dimensión de salida, de los vectores de salida. Acá vemos que los embeddings nos dan longitud 256, que era lo que habíamos definido previamente. LSTM nos va a dar vectores de salida en 1024. Y la capa densa nos va a dar vectores de salida 65. Notemos que 65 es justamente el tamaño del vocabulario que estamos usando. Y esto, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos previamente, de que esto tiene que ser una distribución de probabilidad sobre los caracteres. Acá lo vemos claramente. Después vemos, bueno, la cantidad de parámetros que tiene cada una de las capas. Y notamos claramente que casi todos los parámetros están en la capa de LSTM. Tienen más de 5 millones de parámetros. Y esto, bueno, tiene mucho sentido porque recordemos que la capa del LSTM es la más compleja. No solamente se va a encargar de hacer predicciones,
sino que también tienen que mantener un estado interno para pasárselo a la siguiente capa y demás. Y esto hace que la cantidad de parámetros sea muy elevada. Entonces, bueno, contamos con un modelo que tiene más de 5 millones de parámetros para entrenar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del proceso de entrenamiento de la red neuronal y de cuál es la función de costo que elegimos para entrenar el modelo. Nosotros elegimos la función cross entropy, que es la más usada en la práctica para problemas de clasificación. Y bueno, acá arriba podemos ver la definición en keras y acá abajo está la definición matemática de esta función. Intuitivamente lo que está haciendo es estar calculando la distancia entre dos distribuciones de probabilidad. Y también y sombrero. ¿Qué es cada cosa? Bueno, y básicamente es parte de nuestro dato de entrenamiento. Es lo que nosotros conocemos. Son vectores que tienen un 1 en la posición de cuál debería ser el siguiente carácter. En cambio, y sombrero es la salida de nuestro modelo. Son las predicciones que estamos haciendo. Es una distribución de probabilidad que nos dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que cada carácter sea el siguiente? O sea, es lo que nuestro modelo cree. Nosotros lo que queremos hacer es que estas dos cosas se parezcan mucho. O sea, le queremos asignar mayor probabilidad al carácter que nosotros sabemos que va a venir o que debería venir ahora. Entonces, bueno, al minimizar esta función de costo, vamos a estar aprendiendo a poder hacer buenas predicciones. El objetivo principal va a ser minimizar esta función de costo usando algún algoritmo como por ejemplo backpropagation, que vamos a describir a continuación. Esencialmente, el entrenamiento del modelo está encapsulado en esta función que es model.fit. Que bueno, como parámetros toma obviamente el dataset que vamos a usar para entrenar el modelo y también toma epochs. Notemos que no estamos diciendo por cuántas iteraciones vamos a entrenar el modelo, sino que lo estamos dando en términos de epochs, donde un epoch es básicamente una pasada por el training set entero. Y después esta variable de verbose es simplemente para que no loguee un montón de cosas que loguea por default al momento de entrenar el modelo. Pero bueno, ¿cómo es que funciona esto por detrás, digamos? ¿Qué es lo que está haciendo el model.fit? Bueno, consiste de dos etapas. Primero un forward pass o un pass hacia adelante. Y la segunda etapa es un backward pass o un pase hacia atrás. También se lo llama backpropagation. Veamos en detalle cómo funcionan estas dos etapas. Bueno, el forward pass es el momento donde hacemos las predicciones. Como podemos ver, vamos a empezar con un carácter inicial x0, y verticalmente, si seguimos la flecha, vamos a predecir el siguiente carácter, que es y0. O bueno, en verdad es una distribución de probabilidad sobre los siguientes caracteres, en donde vamos a poder samplear cuál es el siguiente carácter. Después, si vemos acá, dado x1, vamos a querer hacer lo mismo. Verticalmente, computar cuál es el siguiente carácter. Pero notemos que también estamos usando el estado de la celda anterior. Y eso lo vemos con esta flecha horizontal. Es decir, la información está fluyendo horizontalmente y verticalmente para hacer predicciones. Pero fluye horizontalmente porque en las redes recurrentes siempre usamos información de lo que vimos antes, del estado anterior. Esto es algo central en las redes recurrentes. Y bueno, esto se repite por cada una de las celdas, o sea, por cada uno de los time steps. Una vez que tenemos todas las predicciones, vamos a poder computar el costo para cada una de ellas y sumar todos los costos para obtener L, que sería el costo total. Así que bueno, esto es el forward pass. Ahora bien, ¿qué es el backward pass? O también se lo llama backpropagation through time, o sea, a través del tiempo. Una vez que tenemos computado el costo, lo que vamos a querer hacer es usar la regla de la cadena para tomar derivadas con respecto a cada uno de los parámetros. Y esto lo podemos ver por las flechas rojas. Acá vemos cómo vamos derivando, y siguiendo las flechas rojas, siempre podemos ver cómo la regla de la cadena nos vuelve al estado inicial, o sea, el tiempo cero. Por eso es que también este algoritmo se lo llama backpropagation through time, o a través del tiempo. Una vez que tengamos computadas todos los gradientes, o sea, todas las derivadas, vamos a poder ajustar los parámetros para reducir el costo. O sea, vamos a mover los parámetros de tal forma de que podamos reducir el costo. Y bueno, esto es básicamente cómo funciona el proceso de entrenamiento de las redes recurrentes. Hola, en esta sección vamos a estar hablando de los resultados generados por este modelo. También vamos a hablar sobre cómo ajustar el modelo correctamente, vamos a analizar la calidad de los datos generados y vamos a discutir cómo se podrían obtener mejores resultados. Mi nombre es Nahuel Nostrala Hatz, número de libreta 19717 y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires. En esta sección hay realmente mucho contenido y muy poco tiempo, con lo cual voy a intentar ser bastante breve. Una vez que se terminó de
de programar, de diseñar la arquitectura de la red neuronal recurrente en sí, todavía queda un trabajo bastante largo para hacer para que el modelo genere mejores resultados. Lo primero que nos incumbe es elegir buenos valores de los hiperparámetros, es decir, de los parámetros del modelo. Con ese objetivo, lo que hicimos es hacer un grid search para mejorar, para optimizar la función de loss que usábamos, que, bueno, en el caso, como ya se explicó, era cross entropy. Y los parámetros que vamos a optimizar son la learning rate, el tamaño del batch y la cantidad de unidades de la red neuronal recurrente, es decir, la cantidad de neuronas. Que son en realidad justamente los parámetros que tiene sentido optimizar, porque bueno, uno no tiene sentido, por ejemplo, optimizar la cantidad de epochs que va a correr el modelo usando Grid Search, ¿no? El objetivo de esta sección es justamente explicar los trade-offs, o sea, los balances o las compensaciones que existen entre mejorar la calidad de los resultados que se obtienen optimizando, digamos, o encontrando las mejores combinaciones posibles de hiperparámetros, pero también tenemos que hablar de un problema real, que es que a veces el costo se vuelve inaceptable en cuanto al tiempo requerido para correr los entrenamientos, se vuelve inaceptable, con lo cual tenemos que limitar algunas de las variables para cumplir con las especificaciones. Principalmente porque la complejidad de correr Grid Search es demasiado alta. Los valores iniciales que elegimos para correr el Grid Search eran los valores que salen de la literatura, los valores que se encuentran en casi todos los manuales o cursos de Machine Learning, y elegimos valores cercanos a eso. Y es muy importante cuando uno hace un Grid Search elegir los valores cuidadosamente, porque como es muy costoso, lo que pasa es que tardaría mucho. Entonces tiene que elegir segmentos bastante razonables. Y de hecho, los valores que nos dieron los óptimos no son exactamente lo que se usan en todos lados, pero sí bastante cercanos. Acá se puede ver los resultados que nos dieron, digamos, los mejores valores que encontramos después de correr el research. Acá se ve una implementación rápida de cómo lo hicimos y acá los valores. Una cosa interesante es discutir sobre justamente este número de epochs, porque el número de epochs que se usa para cada instancia de entrenamiento, para cada instancia de model fitting, no puede ser demasiado alto, porque si es demasiado alto se vuelve muy costoso, se vuelve inviable. Pero si es demasiado bajo, el modelo no converge. Y a veces hay combinaciones de hiperparámetros que son buenas, pero inicialmente dan valores muy disparatados, pero rápidamente convergen. Entonces, nuestra experiencia nos dio que 20 era un valor razonable. Acá encontramos otro problema, muy relacionado con lo que dijimos antes. La duración del entrenamiento está en relación prácticamente negativa con la calidad de los resultados obtenidos. Es decir, si uno quiere buscar mejores resultados, es casi seguro que va a tardar más en entrenar. Entonces tenemos que poner una cota para decir, bueno, hasta acá nos permitimos buscar variables. Por ejemplo, la cantidad de neuronas que estamos entrenando. Nosotros pusimos una cota que es 1024 neuronas. Más que eso no vamos a entrenar. ¿Por qué? Porque tomaría demasiado. Como se puede observar en este gráfico, la duración del entrenamiento es prácticamente lineal en la cantidad de neuronas. Y si bien ir mejorándola, como veremos más adelante, produce mejores resultados, tiene la desventaja de que se vuelve demasiado costoso. Entonces, con ese objetivo elegimos la limitación. Lo mismo sucede, bueno, con la cantidad de epochs que se usan para entrenar el modelo, que crece en relación prácticamente lineal, es imperceptiblemente diferente a una lineal, porque casi siempre una epoch siempre tarda lo mismo, porque es un trabajo demasiado parecido. Digamos, podría haber diferencias en cuanto al uso de cachés y cosas, bueno, que no tiene sentido discutir ahora. Y bueno, la learning rate, obviamente, cuanto menores, mejores resultados da, pero también tarda más, y llega un punto en que realmente no mejora mucho, sino que al revés. El problema de tener una learning rate demasiado alta es que el modelo no converge y realmente empieza a divagar fuera de los máximos locales. Entonces los modelos ni siquiera convergen y dan valores que para funciones que varían mucho, da realmente cualquier cosa. Entonces hay que elegir una learning rate que sea lo suficientemente baja para que converja, pero a la vez que corra en tiempo real, y llega un punto en el que bajada más como que no mejora demasiado, y encima nos enfrentamos con otro problema relacionado con la aritmética finita de la computadora, que es que cuando los valores son demasiado chicos, por ejemplo NumPy usa por defecto floats de 64 bits,
las operaciones, bueno, pueden llegar a confundirse y a dar resultados que arrastran errores. Ahora estamos viendo la matriz de resultados del grid search. Es decir, acá representamos con un heatmap los resultados de la función de los en función de los hiperparámetros que estábamos intentando ajustar. Lo que se puede observar a primera vista es que cuando la learning rate es demasiado alta, que vendría a ser estos dos casos de acá, el gráfico que da es un mamarracho, porque no se distingue ninguna de las tendencias que nos interesa averiguar. Por ejemplo, que cuando va aumentando la cantidad de neuronas, la red neuronal da mejores resultados, que es algo que nosotros observamos. Pero si la learning rate es demasiado alta, el modelo tiene problemas para converger cuando aplica el algoritmo de descenso de gradiente y cuando hace backpropagation y demás cosas que se explicaron en secciones anteriores. Eh, pero bueno, tampoco podemos elegir una que sea demasiado baja por, bueno, problemas de aritmética finita, problemas de costo, de que sería demasiado caro. Entonces elegimos la más baja posible que nos deja apreciar la tendencia y que sería el primero de los gráficos. Y otra cosa que es muy importante aclarar es que eh, la tendencia de los resultados y los valores de los hiperparámetros elegidos en ambas arquitecturas que fuimos probando, es decir, con LSTM y con GRU, fueron muy parecidas. Porque todos estos problemas que estamos descubriendo ahora de Grid Search son más generales que el tipo de arquitectura elegido. Otro problema que analizamos es que eh, la función de loss, bueno, va convergiendo a medida de que se incrementa la cantidad de POCs de entrenamiento en cualquiera de las combinaciones sanas de hiperparámetros, pero hay algunas combinaciones, estas serían combinaciones sanas, donde uno va entrenando y la función va convergiendo, es decir, va encontrando mejores resultados con el tiempo hasta que, bueno, llega a un valor que es el mejor. De hecho, esta es la que mejor resultado nos dio, por eso lo incluí. Pero hay combinaciones que son patológicas, como esta de acá, esta ni siquiera converge, o sí converge, no sé, pero da valores horribles. Incluso acá como que vuelve y se incrementa con el tiempo, llega a un mínimo y después se empieza a incrementar de nuevo. Esos son fenómenos muy interesantes y patológicos. Ahora tenemos que hablar de la calidad de los resultados. Es decir, en esta sección ya corrimos el grid search, ya terminamos de entrenar nuestro modelo, elegimos los mejores hiperparámetros, pero todavía tenemos el problema de elegir buenos resultados. Necesitamos generar texto de calidad. Y el problema surge porque nosotros entrenamos usando funciones de loss, funciones de pérdida, pero eso no implica necesariamente que vamos a encontrar resultados razonables. Todavía necesitamos analizarlo a mano. Como la inspección manual lógicamente no escala, se definen una serie de métricas que vamos a explicar más adelante. Bueno, como en todas las esquinas, en todos los rincones de Machine Learning, siempre está el problema del overfitting y lógicamente de su hermano gemelo el underfitting. Los principales problemas que nos conciernen acá son, bueno, que la cantidad de palabras que se generó usando este modelo tienen que ser palabras reales, porque como la red iba generando carácter a carácter, no implica necesariamente que carácter a carácter uno forme palabras correctas, pero bueno, nosotros creemos que sí forme palabras correctas. Y bueno, el overfitting lógicamente se da en forma de generar bloques de texto que sean todos como iguales extraídos de forma calcada del texto, del corpus inicial. Entonces eso sería muy malo, ¿no? Porque estaría copiando texto, ¿no? No estaría generando o prediciendo o generando algo que nos aporte valor. Entonces esos problemas de alguna manera los tenemos que condicionar, los tenemos que definir, los tenemos que medir y analizar después de generarlo. Algoritmos que encontramos en la literatura acerca de medir la cantidad de texto generado, en este caso son BLEU y BLEU estrella. De hecho, BLEU estrella es una simplificación de BLEU y son algoritmos basados en precisión y usados principalmente para medir la calidad de traducciones. Acá en la diapositiva podemos ver básicamente cómo funciona, pero no tenemos demasiado tiempo para explicar todo en detalle. Acá llegamos a la sección más interesante de todas las que revisamos hasta ahora, porque es donde vemos realmente el texto que se genera. Lo primero que vemos es que el modelo sin entrenar escupe realmente basura, es inaceptable, o sea, no tiene ningún tipo de lógica lo que genera, o sea, es esta cadena de caracteres sin sentido que se ve acá. Eso nos da la motivación de que, bueno, hay que entrenar, que realmente
es importante entrenar el texto. De hecho, el string inicial fue sacado de esta parte del corpus, que es bueno, un verso de Shakespeare. Y el modelo entrenado da algo un poco más razonable, lógicamente. Estos son los resultados que vemos que se generaron con la primera de las arquitecturas que estamos viendo. De hecho, la calidad, digamos, nos sorprendió. Todavía se puede mejorar algunas cosas, lógicamente, pero aunque sea, respeta el estilo, la edición, los personajes que hablan son personajes reales, las palabras son la mayoría existentes, y tiene algún tipo de coherencia lo que están diciendo. Por otro lado, vemos el texto generado usando la otra arquitectura, GRU. El texto es de calidad similar, es decir, no podemos concluir todavía que alguna de las dos arquitecturas realmente tome ventaja por sobre la otra. Ninguna de las dos es realmente contundentemente mejor o taxativamente mejor que la otra. Pero bueno, se puede discutir en base a todas las métricas que ya discutimos y que se podían ver en las distintas diapositivas que ya mostramos. Lo que sí quiero recalcar es que es muy importante entrenar correctamente los modelos con parámetros que sean razonables y eso también le da como motivación al Get Search porque cuando uno usa parámetros que no son razonables y de hecho no son tan lejanos a los que daban los mejores resultados, el texto que se empieza a generar, como vemos en esta diapositiva, es un texto que no tiene sentido, que la mayoría de las palabras no existe y que es totalmente ilegible por un humano. O sea, si uno se pone a leer en detalle, el texto que se generó no tiene sentido. Y los parámetros que se usaron para generar este texto que no tiene sentido eran no demasiado lejanos a los que nos dieron los resultados que sí tenían sentido. Entonces, eso es una conclusión fuerte. Bueno, en esta sección ya hablamos un poco de los resultados. Ahora queremos hacer algunas conclusiones rápidas sobre lo que nos llevamos de este trabajo. El primero, bueno, es que las principales dificultades, digamos, en nuestra estimación se dividen en dos grandes grupos, que es, bueno, las dificultades de dataset y por otro lado las dificultades de ajustar parámetros, las dificultades del modelo de ajustar parámetros, de elegir funciones que sean un poco más precisas, de ir eligiendo mejores métricas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay otra clase de problema que tiene que ver con los casos de uso reales del, del modelo que se esté programando, que tiene que ver con las especificaciones puntuales o con los requerimientos, especialmente con los requerimientos de tiempo o de uso de hardware. Porque los modelos en general fueron lentos, los entrenamientos llevaron horas, muchos recursos necesitan aceleración de GPU y a veces no está eso disponible y lamentablemente casi siempre se observa la tendencia de que para generar mejores resultados necesitamos algo que sea más lento y más costoso. Entonces hay que encontrar un buen balance y eso es extremadamente difícil. De hecho, es como el principal tema, uno de los principales temas de investigación hoy en día sobre las redes neuronales. Acá vemos otro tipo de tareas que se pueden, de aplicaciones que se pueden construir usando la misma arquitectura. De hecho, el ejemplo que usamos nosotros, que bueno, generamos texto en el estilo de Shakespeare, no era digamos, la aplicación más vistosa, pero se usa para cosas que sí son realmente cotidianas, realmente muy impresionantes y útiles. Y, por ejemplo, bueno, se puede generar con este tipo de redes neuronales cualquier tipo de dato que yo pueda convertir en un string, ya sea música, ya sea imágenes, ya sea números, etcétera. Se puede, bueno, hacer predicción de tendencia de activos financieros, aunque eso, bueno, está fuertemente desrecomendado, digamos. Se puede, bueno, usar para hacer traducciones de máquina, para hacer distintos modelados de lenguaje natural y muchas otras aplicaciones más que son muy impresionantes, muy impactantes. Y en la última sección que vamos a discutir es qué podríamos hacer para que nuestro trabajo funcione mejor. Pero bueno, ya un poco adelantamos sobre esto, que es, bueno, investigar datasets más completos o de mejor calidad y ir refinando las funciones. Una cosa importante es hablar sobre la tokenización del dataset, es decir, de cómo dividir el texto en palabras o caracteres o ir segmentando el tipo de token con el cual se divide y se va prediciendo el texto. Y bueno, ese tipo de cosas que cada vez se vuelven más refinadas. Hemos llegado al final de la presentación. Lo primero que quería hacer era darle las gracias en nombre de todo el equipo. Muchas gracias por ver el video, por llegar hasta acá. Espero que haya sido claro en un tema tan apasionante como son las redes neuronales. Así que les agradezco.
Muchas gracias y hasta luego.